Listo. Superado el inconveniente técnico, pues obviamente esto sucede siempre en el tema de las clases virtuales. Entonces, vamos a trabajar el tema de hoy en referencia a lo que estamos sobre, va a hablar de el concepto hecho. Nosotros tenemos en nuestro concepto del derecho, para ustedes, antes de comenzar, ¿qué es el derecho para cada uno de ustedes? El que vaya a participar, obviamente, pues levanta la mano en el Google Meet y le concedo el uso de la palabra. Vamos a comenzar con sus propias palabras, definir para ustedes qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho para cada uno de ustedes? Comenzando con algo muy básico. Para mí, en mis propias palabras, no se lo voy a decir como abogado, para mí el derecho es lo que nos ayuda a conformar una sociedad. Sabemos nuestros límites, sabemos nuestros deberes, lo que tenemos derecho, ellos se pueden reclamar y podemos aportar a que se formen nuevas causales sociales y todo va cambiando en forma constante, de constante evolución por los cambios de la sociedad. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que puedo decir del derecho. Lo digo como en el concepto como tal. El que desee participar ahora mismo, pues no levante la mano simplemente porque ya todos tenemos los micrófonos apagados, encienda el micrófono y diga su conceptualización. ¿Qué es el derecho para usted? A ver qué nos dice el compañero Causi. Para usted, ¿qué es el derecho? Bueno, profe, para mí el derecho son unas leyes que nos identifican como ser humano en un estado. Correcto. Muy bien. A ver, ahora, ¿qué opina nuestra querida compañera Dominic de qué es el derecho? Profe, para mí el derecho es un conjunto de principales normas. Muy bien, Dominic. Eh, Aide, para usted, ¿qué puede ser el derecho? Esta semana hemos tenido desde hace más de 12 días, pero ¿qué es el derecho para usted? Profe, para mí el derecho es la rama que estudia los problemas y los procesos judiciales de nuestra sociedad. Es correcto, también, muy bien, excelente. Camila Giraldo, Camila, para ti, ¿qué es el derecho? Pues para mí son como que leyes que nos defienden a nosotros como seres humanos. Listo, muy bien. María, Julio, para ti, ¿qué puede ser el derecho? Profe, para mí el derecho es el conjunto de reglas, creadas por un Estado. Muy bien. Bueno, entonces, Charik, para ti, ¿qué puede ser el derecho? No se te escucha, Charik.
Aló, Sharif. No, si no es que mi internet está un poquito mal. Ok. Para mí el derecho Eh, es, son que nos hace valer por, nos ayuda a nosotros. bueno, Saray. Profe, para mí el derecho es un conjunto como de normas que imponen deberes, que confieren facultades, que establecen la convivencia. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Para que pueda participar. Alguien que Yo, no profe. habla palabra. ¿Quién, disculpa, para escuchar? Ok. Cuéntanos, ¿para ti qué es el derecho? Profe, para mí el derecho es una organización que nos ayuda a mantenernos como sociedad. Correcto. Muy bien. Eso es conceptos que ustedes han dado, es a lo que nosotros vemos como un concepto del derecho, lo siguiente. Todos ustedes hablaron, listo, son deberes, son de lo que nos regula como sociedad, pero nosotros podemos ver que el derecho, nosotros tenemos que el derecho es una ciencia de la cual conjunto de principios y normas que generalmente se encuentran inspirados en ideas de justicia y orden que regulan relaciones humanas en toda sociedad. Y su observación está impuesta de una forma coactiva por parte de un poder público. Aquí en Colombia, el que genera las leyes es el Congreso de la República, representante del Estado, rama legislativa del poder público. Más adelante, pues obviamente en la organización del Estado, sabremos quiénes son los que generan leyes y cómo sería la aplicación dentro de un marco constitucional que somos nosotros, un Estado social de derecho, no Estado de derecho solamente. Esto más adelante también será explicado. ¿Por qué se puede considerar el derecho como una ciencia? Porque el derecho es una ciencia social. Esta ciencia estudia, interpreta, sistematiza el ordenamiento para una correcta aplicación. Guarda una íntima conexión con la política, la economía, la historia y el centro de problemas humanos complejos como la determinación de lo que es justo. Viene de la palabra latina directum, que significa lo que conforme a la regla y a la ley. Ustedes pueden encontrarse estas semanas últimas, hemos visto unos episodios de un paro convocado por centrales obreras y un comité de paro en referencia a que el presidente Iván Duque es el representante de la rama ejecutiva del poder público. Resulta que va a radicar una reforma tributaria y la reforma tributaria tiene que ver con la parte de la economía, porque durante la pandemia creó una norma, un estado de excepción, la declaratoria con todos los ministros, de un estado de excepción que se denomina estado de emergencia económica, social y ambiental, debido a la pandemia del COVID-19, donde nos obligaron a realizar un aislamiento preventivo desde el día 23 de marzo del año 2020. Que todavía ese estado de excepción sigue vigente porque la emergencia no se ha conjurado de tal manera.
como el estado de emergencia solamente puede ser declarado hasta un máximo de 180 días, a partir del mes de septiembre del año 2020, se declara un aislamiento selectivo. El aislamiento selectivo que empezó durante todo ese tiempo solamente se da para ciertas circunstancias. Ahora, llegó un tercer pico de pandemia, y este tercer pico de pandemia ha sido más fuerte de conformidad a todas las medidas que han impuesto los gobiernos locales. Ya el Estado se plata para pagar, para traer nuevas cosas, para traer maquinaria, ventiladores, y es por eso que implementó en la reforma tributaria que se dio en el Congreso la posibilidad de que grandes empresas importaran la vacunación para los trabajadores y familias con beneficios varios. Traer una vacuna a Colombia cuesta en un contenedor, está costando por unidad la vacuna Sinovac, que son 2 dosis, cada dosis vale $50 para traerla aquí a Colombia. Por eso, el gobierno trató de ponerlo a las empresas, grandes empresas, para que puedan traer las vacunas y poderlas usar con la gente y utilizar el beneficio tributario de las exenciones. Pero hay una indignación porque anteriormente, antes de esta última reforma tributaria que fue lo que pasó en el estallido social, el presidente Duque ha sido uno de los presidentes que ha puesto con esta la tercera reforma tributaria que le ha hecho durante su gobierno. La primera fue la ley de financiamiento y la segunda la ley de solidaridad. Y en las dos primeras leyes hizo exenciones tributarias a grandes empresas. Entonces el déficit fiscal del Estado creció porque el presidente no sabía que iba a pasar la pandemia. Y por eso generó que el Estado tuviera un déficit fiscal. Entonces el déficit fiscal lo quiere recuperar, pero no le puede otra vez volver a tener, aplicar lo que es el principio de favorabilidad a todas esas personas, y por eso quiere buscar la renta por otro lugar, que por eso fue la causa de un estallido social. Por eso es que el derecho estudia todas esas o todos esos comportamientos. Hay una sociedad que le está diciéndole al señor presidente: vea, usted fue el causante de este déficit fiscal. ¿Por qué ahora quieren recuperar el déficit fiscal con una clase media? Entonces, ahí es donde venimos a ver por qué el derecho es muy importante para la ciencia. Entonces, si nosotros sabemos que el derecho es la ciencia que estudia y es una ciencia interdisciplinaria, porque no solamente es la aplicación de la norma, tiene una conexión directa con la política y también con la economía, porque la economía es la base de todo un Estado. Si el Estado tiene y es rico en todas las situaciones que se puedan presentar, el Estado como tal dice: bueno, yo soy el Estado. El Estado como tal, yo tengo que garantizarle a mis ciudadanos todo lo referente a la vida, la salud, la educación, todo lo referente a ello. Yo lo tengo que garantizar. ¿Cómo lo debo de garantizar? Con la plata. Entonces yo cada vez tengo que presentarla al Congreso, cada año, un presupuesto de rentas. El Congreso a mí me tiene que aprobar ese presupuesto de rentas para yo poder financiarle a la gente. Entonces, el ingreso solidario que fue creado por el presidente no tiene cómo financiarse. Porque como el estado de emergencia, el estado temporal, no es una norma, para poder dejar un programa como permanente, tiene que ser mediante una ley de la República.
Lo mismo pasa con la devolución del IVA, cuando él creó lo del día sin IVA. Entonces, por eso es que se ve que el derecho es una ciencia de las más importantes en eso. Nosotros tenemos una representación gráfica que ahora mismo todo el mundo la está viendo, que es la representación de la diosa romana Justicia, en el cual posee los tres símbolos. Yo quisiera preguntarle a todo aquel que se encuentre conectado, ¿por qué la diosa Justicia tiene una venda en sus ojos y qué representa? ¿Qué creen ustedes que pueda representar la venda en los ojos? ¿Qué creen ustedes que pueda presentar? ¿Qué representa? Cualquiera de los que haya participado, ¿qué creen ustedes que represente la venda en los ojos en la diosa Justicia? Tenemos la primera, que en este caso es la espada. La espada representa el poder coercitivo del Estado. ¿Qué la representa? La rama judicial. La rama judicial es el poder público o es la rama del poder público del Estado, independiente, que se encarga de administrar la justicia. También la balanza. La balanza significa el equilibrio que debe de haber entre una parte y la otra. Realmente se representa entre la demandante y un demandado. Yo debo de mirar por qué es el conflicto. Y la venda en los ojos representa la imparcialidad. La imparcialidad que debe de tener la justicia con referencia al caso que está puesto en su balanza. Todos estos símbolos que usted va a encontrar, eso es lo que representa en el derecho la diosa justicia. Nuestro derecho viene del derecho romano. El derecho romano viene la mayoría de todos los conceptos que usted ha podido escuchar durante todo este tiempo. Cuando se habla de paternidad, ¿de dónde proviene el gentilicio o dónde proviene etimológicamente esa palabra? Viene de algo que se llama el pater familias, que actualmente, traducido al español, el padre de familia. Pater familias es una figura romana donde decide que por eso es algo muy impositivo desde épocas romanas, pater familias, padre de familia, el que representa a la familia, el hombre de la casa, el hombre de su hogar. Por eso que de nuestros apellidos proviene de que nosotros tenemos un padre y una madre, pero principalmente el apellido está en cabeza del padre. Por eso es que el pater familias es una figura que viene del derecho romano y por eso ustedes se pueden dar cuenta de que los apellidos que ustedes tienen vienen provenientes de sus padres como principal. En Estados Unidos, en un derecho anglosajón, un poco más exigente, hace de que la que se case con otra persona para formar una familia en territorio estadounidense, necesariamente va a perder su apellido paterno para formar una nueva familia con el otro, con la persona. Es por eso que ustedes pueden ver que los presidentes últimos de Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump, las esposas,
tienen Michelle Obama, en este caso de la esposa de Barack Obama, y Trump, que es la de Trump. La esposa de Joe Biden también tiene el apellido Biden. Y la familia amarilla, famosa familia amarilla, los Simpson, ustedes ven que Marge hablaban de los apellidos. Marge Bouvier, que era el apellido de ella, soltera, y ella aparece ahora como Marge Simpson porque forma un hogar con ellos. Por eso es que el origen de los apellidos, cuando lo vemos ahora en derecho civil, personas, consideramos de que eso viene de la figura del paterfamilias del derecho. El derecho y la sociedad están muy relacionados. El derecho para nosotros, que es el que regula todas las relaciones sociales, son delimitadas por el conjunto de normas. Contribuye a la formación y conservación de la sociedad y establece condiciones para el bienestar común y desarrollo del grupo. Dicha organización se realiza en beneficio de sus miembros la justicia como la razón de ser. En Colombia tenemos una norma, que es la norma de normas, llamada la Constitución Política. La Constitución Política, esa es el producto de toda esa regulación social de relaciones. Ustedes podrían preguntarle a sus padres, cuando estaba la Constitución de 1886, que fue la Constitución que se encontraba cuando fue presidente Rafael Núñez, la que se promulgó y fue una de las constituciones más antiguas que tuvo Colombia. Tuvimos muchas dificultades, sobre todo en el tema de los derechos humanos. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, todas las constituciones a nivel mundial tuvieron un cambio. Ese fue un cambio totalmente estructural. En Latinoamérica, el primer país que obtuvo ese cambio fue Chile, en la dictadura de Augusto Pinochet, que a pesar de que fue promulgada en una dictadura, ahí se comenzó a hablar sobre Estado social de derecho, de lo cual esto fue un fenómeno social que venía desde la Primera Guerra Mundial con respecto a Rusia y Alemania, cuando se hablaba sobre la Constitución de Weimar. Eso ustedes lo verán más que todo cuando vayan a ver formación en la teoría constitucional. Pero ustedes ven el derecho, el producto principal que nosotros tenemos, la Constitución política. La Constitución política es lo que a nosotros nos dice, oiga, esto fue lo que usted nos hizo como Asamblea Constituyente, que ustedes nos transfirieron en poder a nosotros, para que nosotros le digamos al pueblo colombiano que esta es nuestra carta política, nuestro barco, nuestro pilar de normas internacionales. Y una de las primeras normas es sobre la autodeterminación de los pueblos, que es un principio internacional. Ese principio es el reconocimiento internacional que nosotros tenemos ante todos los estados. Y nosotros tampoco debemos meternos o interferir en lo que suceda en otros estados. Ese es el desarrollo del principio de la autodeterminación de los pueblos. Y tenemos una sociedad donde el derecho forma parte de él. Y estos cambios sociales conducen al cambio del derecho. Te voy a hacer un resumen por qué dicen los cambios sociales conducen al cambio del derecho. Nuestro país desde el año 1810 siempre hemos tenido dificultades, y esas dificultades también se prolongan en guerras.
Esas guerras internas ocasionaron la reconquista por parte del Imperio Español a través de Pablo Morillo. Nosotros tuvimos un momento histórico que fue el grito de independencia del 20 de julio de 1800. Muchos de ustedes, a veces erróneamente, algunos docentes de sociales o algunas veces no le prestamos atención a ellos, pero en Colombia el grito de independencia fue en 1810. Cuando se hablaba del bicentenario de la independencia en 1810, eso fue un concepto totalmente erróneo en el 2010, porque Colombia todavía no se había independizado completamente de España. Cuando vino la emancipación completamente fue el 7 de agosto de 1819, el Día del Ejército, que es el día en que Simón Bolívar, en la batalla de Boyacá, sacó a los últimos españoles del territorio colombiano. Por eso, ustedes ven que en 1819, cuando se habló el presidente Duque en la fundación de los 200 años del Ejército de Colombia, él sí correctamente dijo que este era el bicentenario de la independencia. ¿Por qué? Porque ahí ya se estaba diciendo de la independencia. Cuando sucede la independencia de Colombia, donde se forma la República de Colombia, integrada por Venezuela, Ecuador y Colombia, que en ese episodio histórico se denomina la Gran Colombia, donde se integraban todos esos países. Pero llegaron las peleas entre los tres países en discusión de dónde iba a ser la capital. Lo ideal es que habían propuesto de que cada país independiente tuviera una rama del poder. Venezuela iba a tener la rama legislativa, Colombia la rama ejecutiva y el poder judicial iba a ser en Ecuador. Pero todos, la discusión llegaba, era porque todo iba a ser de manera centralista y federal. Ahí empezó la discusión nuevamente de lo que se denominó el episodio de la patria boba con respecto a Simón Bolívar, que era el presidente, y Francisco de Paula Santander, que era el vicepresidente. Entre ellos dos existía siempre ese mismo malestar, porque Bolívar era el presidente y Santander era el que hacía las funciones de lo que hoy hace el vicepresidente del presidente. Entonces, Bolívar, mientras se enfocaba en el resto de independencia de todos los países latinoamericanos en donde él tuvo influencia, entonces esa guerra de poder siempre existió. En esos años se formaron dos partidos, el conservador y el partido liberal, que son los partidos más antiguos de Colombia, al igual que el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos. El republicano es el Partido Conservador y el Partido Demócrata, el Partido Liberal aquí en Colombia. Cada uno de ellos tenía una política totalmente diferente. Querían, pues, llegar a conspirar contra Bolívar y casi lo hicieron. Hay un episodio que se llama La Conspiración Septembrina, que le tocó a Santander salir exiliado y él regresar ya después de la muerte de Bolívar. Cuando Bolívar muere en la quinta de San Pedro Alejandrino, aquí en Colombia, él dedicó una frase que todos ustedes saben cuál fue, que si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y que se consolide la unión, yo bajaré tranquilo el sepulcro. Esa fue una de las frases de Bolívar para decir, listo, ya acepto que en esta sociedad no puede uno, pues, seguir de esta forma. Si yo fui el causante de esta discordia, pues yo me voy. Se separó Venezuela, se separó Ecuador y Colombia quedó con Panamá involucrada en nuestro país. Listo. Nuevamente se desarrolla una nueva constitución y se habla de la República de la Nueva Granada.
La República de las Provincias Unidas de Nueva Granada se crea por provincias y empiezan a crearse todas las provincias. Obviamente, si ustedes encuentran en la parte histórica de Colombia cuáles eran las provincias, Atlántico no existía como provincia, existía otra provincia denominada Sabanilla, que en este caso era la de Puerto Colombia, donde está ahora los territorios de Colombia actualmente. Y nosotros, después de que se denomina, y pues obviamente cambia de un sistema federal a un sistema central, que nuevamente generan un cambio para una confederación, la Confederación Granadina. Y nosotros siempre, el estado del Atlántico siempre ha estado vinculado al departamento de Bolívar. Entonces nosotros dependíamos de Cartagena. Ya después, cuando se crean los departamentos, cuando salen después otro periodo federal de Estados Unidos de Colombia, pero que todavía seguíamos como parte del departamento de Bolívar, y ya llegó Rafael Núñez con un discurso de unificación del Estado y de consolidación de la Unión. Entonces, por eso nace la Constitución de 1886, que es donde ya tenemos un sistema totalmente centralista, que todo ahora mismo fueron causas de guerras, y hubo un periodo histórico de hegemonía conservadora desde 1886 hasta 1930, que gracias a eso tuvimos unas muy grandes consecuencias, unas graves consecuencias. La Guerra de los 1000 días fue uno de esos episodios en donde Estados Unidos aprovechó la guerra que se tenía entre liberales y conservadores para independizar a Panamá, y perdimos a Panamá por el solo hecho de no ratificar un tratado internacional por el tema de corrupción, que eso desde hace años existe. Un tratado que era el Hernán-Hay, que era el tratado que decía, listo, yo te construyo, Estados Unidos dice, yo te construyo el canal, pero las regalías y de los ingresos para el margen de inversión en 100 años, yo lo tengo y yo te lo devuelvo en 100 años. El Congreso de la República no aceptó dicho tratado y Panamá, Estados Unidos se aprovechó de la Guerra de los 1000 días, independizaron a Panamá y miren ya hoy cómo es históricamente Panamá. Habían ofrecido de que Panamá iba a ser la capital de Colombia, que no, que se construía el canal, todo, pero ya finalmente hubo tarde, no se pudo recuperar a Panamá. Entonces, eso es lo que también tenemos. Las luchas sociales han salido y han surgido por mujeres. Una de ellas, les va a sonar el nombre, porque es el nombre de un colegio educativo que se llama Betsabe Espinosa. Betsabe Espinosa trabajaba en Coltejer y ella fue la primera mujer que protagonizó una huelga aquí en Colombia. Entonces llega en 1930 el tema de la masacre de las bananeras, que sí ocurrió, que fue entre el gobierno, eso fue por Ciénaga, en toda la zona bananera, donde ocurrió una masacre de unos trabajadores que reclamaban mejor. Después, entre 1830 y 1944, sucedió una época de cambios en la hegemonía liberal. Los liberales hicieron cosas buenas por Colombia, pero después ya llegó un episodio muy fuerte en 1946, que fue en el 48, la muerte de Jorge Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era considerado uno de los caudillos, de los cuales nosotros teníamos todo lo referente a lo que se aprende con Jorge Eliezer Gaitán, sobre la frase muy común que ha sido publicada en estos últimos días de paro: el pueblo es superior a sus dirigentes. A él lo asesinan en Bogotá y cometen el episodio en Bogotazo. Nuevamente los conservadores cogen el poder, y después de tanto problema, de tanta guerra que hubo, llegó un golpe de Estado
ocasionado por Gustavo Rojas Pinilla. Ese militar, Gustavo Rojas Pinilla, durante sus 3 años de dictadura, hizo algo muy bueno por el Estado colombiano. Él llegó, creó el aeropuerto El Dorado, creó el SENA, para que todos ustedes tengan conocimiento. El SENA vino de una dictadura militar. Creó la televisión en Colombia. Les dio el derecho al voto a las mujeres. Creó la cédula de ciudadanía, la registraduría. Nace en esa época de Gustavo Pinilla. Después, él cometió una embarrada, como todos. El 8 de junio, realmente el episodio de los estudiantes. Los que han pasado por buses en la carrera 38, entre la calle 68 y 69, hay un monumento a los estudiantes caídos. Eso también viene de la parte histórica de lo que sucedió. Ya después quedó desprestigiada la dictadura y entonces llegaron unos acuerdos, las guerrillas todavía seguían formadas y llegó un acuerdo que se llama el Frente Nacional. Frente Nacional fue la división de los partidos, de los periodos presidenciales entre los conservadores y los liberales. Cuando se termina el Frente Nacional, Colombia llega en una etapa muy oscura que todos nosotros conocemos, que es la época del desarrollo de los carteles de Cali y de Medellín, a mando de Pablo Escobar y de los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente. Vivimos una época demasiado oscura, que a nivel internacional estuvimos pidiendo un estallido social. Y una señorita, bueno, no se puede decir si es señorita o es ya por el tema de identidad de género, no ofender, una estudiante que hoy es alcaldesa en una de las principales ciudades de Colombia, Claudia López, estudiante de un movimiento estudiantil en esa época de la séptima papeleta. En esa séptima papeleta para las elecciones del año 90, después del asesinato de Carlos Galán, le dice al gobierno y le consulta al pueblo, ingrese una séptima papeleta en las votaciones, porque nosotros en Colombia hacíamos elecciones generales de Congreso, Cámara, Presidente, Alcalde, Gobernador y Asamblea. Por eso se conoce como la séptima papeleta. Y esa séptima papeleta hizo una pregunta. ¿Usted apoyaría el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente? El pueblo votó y sí, se realizó una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente realizó todo lo referente a la redacción de la actual Constitución Política del año 91, en donde participaron dirigentes de izquierda, de derecha y de cualquier otro de los miembros de las guerrillas que estuvieron en Colombia, como el M-19. Y hay un instrumento que crearon y es ahora un instrumento muy bueno para la reclamación de estos derechos, como la acción de tutela. Eso fue una de los sistemas más novedosos que ha incorporado esta Constitución. Pero esto se debe a toda la transformación social que hemos tenido y que nuestra sociedad lo requirió y el derecho tuvo que evolucionar. Todos nosotros manejamos unos derechos objetivos y subjetivos. Un derecho objetivo es el conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en la sociedad. Y también aparece como un conjunto de normas que otorgan derechos, facultades y por otra establecen o imponen obligaciones. Porque nosotros tenemos
en varios principios, nosotros tenemos que hay normas en que nos hacen y nos benefician, pero hay otras que nos imponen, hay otras que nos imponen sanciones si nosotros vulneramos esa norma o la violentamos. Y hay otra que regula la conducta de cada uno con el objetivo de establecer un ordenamiento justo y una convivencia humana justa. Entonces, nosotros vemos de que estas normas, en eso es lo que comparte nuestro derecho objetivo, es que estas normas que las desarrolla un poder público, como es el caso del Congreso de la República, nosotros estamos obligados a cumplirlas. Pero el derecho subjetivo, que tiene que ver con el sujeto, que son derechos que nosotros tenemos, son facultades que nosotros tenemos para ejecutar un acto con determinada conducta o abstenernos de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. Ese es un derecho de manera subjetiva. Es una potestad que tenemos, eso es conforme a la norma jurídica de un sujeto frente a otros y otros sujetos. Por eso es que se habla de un demandante y un demandado. Y hay una autoridad que debe de impartir justicia para el cumplimiento del derecho subjetivo del sujeto, y yo tengo que aplicar un derecho objetivo. En este caso, la norma que está regulada. Y además es una concesión de una autoridad otorgada por norma jurídica o persona, en virtud de la cual queda legitimada para desplegar una determinada conducta sobre una o más personas. Eso es la parte que nosotros tenemos, la parte impositiva de lo que es de la norma. Hay normas creadas para el beneficio de nosotros. Las normas que son creadas también para, en este caso, regular nuestras actas. Tenemos que la Constitución protege el derecho a la protesta social. Sí, protegido por la Constitución. Pero nosotros como Estado tenemos que garantizar el libre desarrollo de la protesta no se genere con desórdenes de orden público, que es lo que ha pasado comúnmente. El Estado no ha sabido cómo controlar dicha situación. Ya vemos que ha sucedido, que han asesinado a personas, ya sea entre civiles, policías, en un fuego cruzado por reclamar derechos. Así también pasó, y les voy a decirle a ustedes, muchísimos de nosotros hemos sido ofendidos, porque muchísimas veces cuando hay muchos de los bandos en el cual está el partido de gobierno, están reclamando algo con una protesta ilegítima, pero resulta de que la mayoría de los derechos, las jornadas de trabajo, las prestaciones sociales, fueron producto de estas protestas. Claro, es un producto de estas protestas en el sentido de que nosotros, los trabajadores, que fue lo que pasó en Chicago en el 1 de mayo. Y nuestros derechos subjetivos también se nos justifican. Hay un derecho político, que es el que ustedes, la mayoría de los que ya tienen 18 años, pueden acceder a ellos, que son el derecho al voto, a que usted lo elijan en cualquier corporación pública, a asociarse políticamente y a participar del proceso. Quiere decir que todos nosotros como ciudadanos, si cumplimos el requisito constitucional, podemos ser elegidos para las corporaciones públicas. Por ejemplo, yo ya tengo, en el otro mes ya yo cumplo 30 años. Y resulta que yo con 30 años ya yo puedo participar para que pueda yo lanzarme a una corporación pública en las próximas elecciones, como es el Senado de la República y para la presidencia. Entonces, son cosas que nuestro derecho subjetivo nos da.
Entonces, son cosas que tenemos nosotros aquí que podemos visualizar de esta forma. Y hay unos derechos que son privados. Estos derechos privados tenemos que los derechos personales, que son aquellos que nacen de las obligaciones correlativas, y un derecho real, que es el que ejerce sobre las cosas. Aquí hay que hacer la relación de un derecho personal y un derecho real. El derecho personal es una obligación que usted debe tener. Por ejemplo, nosotros aquí, cuando estamos en la presencialidad, nosotros llegábamos y le prestábamos a nuestros queridos amigos para las copias. Bueno, eso es él tiene un derecho real. El que presta la plata tiene un derecho real, que es su plata, que es un dinero, es una posesión sobre las cosas. Y usted tiene un derecho personal, adquiere con él una obligación de poderle entregar o de reponer dicho dinero. Ahí es donde nosotros estamos hablando de un derecho real y de un derecho personal. Entonces nosotros tenemos que ese derecho se clasifica como un derecho patrimonial. Los derechos reales son derechos patrimoniales. Entonces tenemos que está el derecho intelectual, y el derecho intelectual es un derecho económico que se tiene sobre la posesión de obras en los derechos económicos que se perciben, y en la mayoría de países está limitado a los 70 años después de la muerte del autor. Ustedes han oído hablar de que la canción Happy Birthday to You en inglés ya pasó a ser de utilidad pública del gobierno norteamericano, porque ya su autor dio, y duraron 100 años pagando las regalías por los derechos económicos que tienen sobre ese cual. Entonces, ya pasó a ser de utilidad pública del gobierno norteamericano, porque ya cumplió. Aquí en Colombia existe para los derechos intelectuales, hay una superintendencia que se encarga de los derechos de autor en libros, música y cine. Y hay una sociedad en Colombia que se llama Saico y Asinro, que es la Sociedad de Cantantes y Compositores de Colombia, donde se tiene el tema de las regalías. Aquí mueren, por ejemplo, lo que sucedió con Martín Elías, con Diomedes Díaz, Joe Arroyo, que se ha tenido inconvenientes jurídicos por el tema de las regalías. Sobre todo con Joe Arroyo, con el caso de la última señora, que formaron una sociedad para que toda esa sociedad quedara con esas regalías sin tener en cuenta a las hijas del cantante Joe Arroyo. Pero eso jurídicamente el Estado lo tiene que entrar a resolver. Cuando entra a resolver esta situación normada jurídicamente, pues ya llegarían diciendo, no señor, en esto tienen derecho las hijas y toda su generación hasta por 70 años. Ya después de los 70 años, esas canciones pasan a ser de utilidad pública dentro del Estado. Entonces, esos son los derechos que son unos temporales que están ahí. Y un derecho real es el derecho que no prescribe siempre y cuando usted haga sus actos de señor. Bueno, ¿cuáles son esos derechos reales? Por ejemplo, tenemos los prediales, que es en este caso la propiedad de una vivienda, la servidumbre, que en este caso es un préstamo que usted le hace a otro pedido para poder obtener algún servicio, ya sea de tránsito o una servidumbre de público. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿por qué este poste está instalado en la puerta de mi casa? ¿Por qué cada vez de que se daña
la tubería del agua me tienen que romper el piso? ¿Por qué cada vez que se daña el tema del gas tienen que venir a romperme el piso? Ahí nosotros estamos siendo, eso es lo que se denomina una servidumbre. La servidumbre es que si pasa un servicio público por su casa, está la tubería madre del agua, por ejemplo, esa tubería madre beneficia a los predios que están en un costado o al frente o en la misma acera de ese servicio. Entonces, normalmente están entre una acera y en otra, en la tubería de gas y en la tubería de agua. Por ejemplo, yo tengo un poste de luz en la puerta de mi casa que también sirve para las empresas de servicios de comunicaciones para distribuir su servicio de internet. Y tengo también tubería de gas que surte a todo el sector. Esa tubería va pasando por todos los andenes y ahí me llega el beneficio. Y también de paso tengo la llave de control de toda la manzana en la tubería de gas. Y ahí está puesto en mi casa el control. Y el vecino del frente tiene la tubería del agua, la tubería madre de todas las casas del sector. Eso se trata de una servidumbre. Y otro derecho real que nosotros tenemos es la hipoteca. ¿Por qué la hipoteca? Porque es que la hipoteca viene a hablarse de un gravamen a un inmueble. Un inmueble usted compra un inmueble, si compra, llegamos a tener en cuenta que usted hace un préstamo llegamos a tener un préstamo bancario, que la garantía que nosotros damos es el inmueble. Obviamente usted le hace al banco una escritura donde consta que el inmueble es suyo, pero después genera otra escritura con el tema de la hipoteca. Entonces el banco usted tiene el derecho real de la casa, pero el banco constituye una garantía real, que es en este caso la hipoteca. Cuando usted termina de cancelar el préstamo, el banco le genera una escritura de cancelación de hipoteca. Usted la tiene que registrar, un acto solemne. Usted, por ejemplo, usted puede comprar la casa, usted tiene que ir a una notaría y hace una escritura. Usted registra la escritura. Usted no la registra, llega otro gato, vende y hace la misma escritura y registra y usted perdió su plata. Por eso es que le dicen, cuando es un acto solemne, usted tiene que registrar. Entonces, las casas necesariamente para que ese derecho patrimonial y ese derecho real sea protegido por el Estado, tiene que usted registrarlo, porque si usted lo registra, queda como dice uno vulgarmente, queda mamando. Así. Entonces, tenemos que los derechos reales, tenemos que es un poder jurídico donde ejerce una persona física o jurídica sobre. Este puede ser directo e inmediato o indirecto mediato y puede ser el aprovechamiento total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. ¿Por qué digo que es oponible a terceros? Porque esos derechos están registrados. Las cámaras de comercio aquí en Colombia tienen un sistema que se llama Registro Único Empresarial. Yo no me puedo llamar Instituto Centro de Sistemas SAS en Barranquilla y yo no me puedo llamar Centro de Sistemas SAS en Bucaramanga. No me puedo llamar Institución Educativa Digital Pestalozzi Bogotá. Me puedo llamar porque igualmente le va a aparecer un sistema de homonimia. ¿Qué es la homonimia? El registro de una duplicidad de datos que no se debe de presentar.
Ustedes ven listo, profe, pero ¿por qué justo y bueno, olímpico, los bancos, que hay oficinas a nivel nacional, hay mercados en todo este país, ¿por qué ellos en cada ciudad, cómo operarían? Ellos en su Cámara de Comercio deben registrar el establecimiento de comercio vinculado al NIT por número de identificación tributaria que le asignan. El NIT es como la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad suya. Es un nombre único, un número único que es irrepetible. Entonces aquí pasa lo mismo, porque es oponible a terceros, porque está registrado en una base de datos donde es un único propietario. El derecho real. ¿Cuál lo hace efectivo en una casa? El certificado de libertad y tradición. Código, número de matrícula inmobiliaria que no se repite. A raíz de toda esa situación, el Estado colombiano comenzó a crear, por referencia a todas esas propiedades, un registro único que aquí en las propiedades se encarga la superintendencia. Otro registro, que es el de la Cámara de Comercio, se encarga del registro único empresarial. El vehículo o los carros, lo mismo, también manejan un sistema único de registro de tránsito, que en este caso el de RUT. Y en el tránsito en el RUT aparecen todas las listas de propietarios y de propietarios, todo. Eso es para la oponibilidad de terceros. Y un derecho personal, pues obviamente lo que estábamos explicando sobre el costo que usted asume de una deuda. Usted le hace un préstamo, una obligación correlativa. Yo te presto y tú me pagas. Eso es un derecho personal. Y otra parte muy importante del derecho es que tenemos sobre la ética. La ética es la filosofía o la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, buen vivir, la virtud, la felicidad. La ética contemporánea suele dividirse en tres ramas: la metaética, que estudia el origen, la naturaleza y los significados de los conceptos éticos; una ética normativa, que busca normas o estándares para regular la conducta humana; y una ética aplicada a controversias específicas. La ética normativa es fácil. Usted como abogado, futuro abogado, los que estamos en ejercicio del derecho, nos instituye un estatuto del abogado, donde se habla de las faltas éticas y morales que usted pueda incumplir con respecto a un mandato que tiene. Yo, por ejemplo, por una lealtad a mis clientes, el tema de la confidencialidad de los casos, etc. Eso es lo que tenemos. La moral, que es lo que tiene que ver sobre todas el uso de las costumbres. Un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o buscar el comportamiento de la personalidad. Se distingue de la ética es porque es una moral transcultural, universal, donde ambas suelen confundirse. Una moral permite, o la moral, distinguir cuáles son las acciones buenas y cuáles son las malas, pero con criterios óptimos. Y la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe de hacer o evitar. ¿Cómo se relacionan? Pues la ética y la moral son conceptos muy relacionados que a veces usan como sinónimos, pero tradicionalmente se diferencian en que la ética es la disciplina que estudia la moral.
La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Y las acciones relevantes para la ética son las acciones morales que con aquellas realizadas de manera libre, ya sean privadas, interpersonales o políticas. Y esta no se limita a describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas para emitir juicio sobre ellas y así ayudar a impulsar. Y también se diferencia de una norma moral y una norma jurídica. La norma moral es de manera unilateral, es interior, es autónomo y no es coercitivo. La norma moral es el pensamiento que uno tenga con respecto a una acción. De manera unilateral es porque yo soy el que decido si lo cumplo o no. Interior porque es de mí. Autónomo porque soy yo. Decido si yo lo hago o no lo hago y a mí no me pasa nada. Pero obviamente eso es algo. La norma jurídica es algo bilateral, sí, es algo bilateral porque es una conducta relacionada con el derecho y la regula un ente, en este caso, el preso, y del cual con la justicia tiene que hacer la aplicación de esa norma. Exterioridad porque es pública hacia todos los ciudadanos, porque una norma que no sea pública no tiene ninguna eficacia. Y heterónoma porque no es autónoma en el sentido de que si la aplicas o no, si está tipificado, tiene que aplicar. Y es coercitiva porque tiene una sanción si no se norma. Entonces, ya con este tema del concepto, voy a explicar algo, ya que quede un poco más sobre este asunto. Yo le voy ahora a transmitirles a ustedes cómo sería que nosotros hagamos entre la diferencia ética y moral que todos nosotros tenemos. En la plataforma está la actividad de la semana, que no les voy a decirlo, lo vamos a trabajar en un debate que nosotros tengamos de la diferencia entre la ética y la moral. Ahora, ustedes me van a argumentar dentro de esa actividad, en ese caso, pero aquí lo vamos a hablar primero. Entonces yo voy a decirles a ustedes. Un niño de 2 años, usted va con él a una piscina pública. Supongamos que ese niño es Luis Alfredo, que se pasea por toda la piscina pública. Va por esa piscina, se quita el pañal y camina y hace todo lo que nosotros tenemos perspectivo y se vuelve bonito y las mujeres, las niñas y todo el mundo se empieza a reír del niño. Pero Luis Alfredo va otra vez a esa misma piscina pública, que ha crecido de 15 años, vuelve otra vez a esa piscina pública, hace lo mismo en la escena de niños, pero en este caso la sociedad. ¿Por qué creen que eso ha pasado? Bueno, que nos conteste el caso hipotético de Luis Alfredo. ¿Por qué la escena moral del niño de 2 años fue considerada como de risa o de diversión comparado al que ese mismo niño haya crecido y haya repetido esa misma escena 15 años después? Pues profesor, supongo que es porque el niño no es consciente de lo que está haciendo, todavía no tiene un pensamiento lógico sobre lo que está mostrando ante las personas que están en la piscina. Y ya un pelado de 15 años sí está entendido de la realidad y puede pensar en lo que está haciendo. Ustedes saben que
aquí hay un fenómeno de redes sociales durante la cuarentena se desarrolló un poco más el famoso TikTok. En TikTok hay muchas escenas donde muestran que unas fotos donde hacen la remembranza de un objeto familiar, en este caso muchísimas de esas acciones, como las que uno va a una playa, una piscina, que los papás de uno siempre tenían la mala costumbre de tomarle las fotos a uno sin nada puesto. Créanme que mis hermanos y yo, cuando nosotros teníamos esas fotos y las vemos, obviamente, esas fotos familiares las miramos como carajo las escondiéramos para que no nos pasaran a hacer vergüenza en la familia, en el caso de cuando le vayan a presentar a un novio o a una novia, porque siempre tenían esa misma, vamos a ver el álbum familiar. Y a las niñas también hacían las mismas fotos sin nada puesto. Ahí, obviamente, ya cuando uno esa foto se sabe, en el sentido de que para esa época, como dijo Luis, no teníamos conciencia, no se tenía la conciencia, pero era ya cuando está grande, o así, a eso hay que cambiar. Es por eso que yo les digo a ustedes, cuando vayan a tener sus hijos y vayan a tener el apoyo de redes sociales, no tampoco estén publicando fotos. ¿Por qué? Porque esas situaciones, listo, eso puede pasar. Que va a tomar de esa foto, así como las que toman en esa época familiar. Usted sabe que ahora en esta época vivimos un hackeo continuo de redes sociales y pueden robarse esa información y entonces es mejor evitar. ¿Es por qué? Tomaban la foto, o sea, hablándote de mi época, porque ya yo tengo voy a tener 30 años, en esa época todavía no existían cámaras digitales, a la foto la revelaba. Entonces, por eso, cuando yo, en una oportunidad, cuando yo tenía 10 años, yo vi esa foto así, yo llegué y rompí toda. Nadie tiene esa foto. Pero cuando vinieron a tener que, no sabía, porque mi papá y yo no vivimos, no sabía que mi papá tenía ya fotos. Yo, pues, y lo tiene bien escondido para que precisamente no la viera y no la rompiera con todas las que yo tenía. Entonces, ahí es donde vamos al escenario de lo ético. Claro, lo que dijo Luis es totalmente cierto. A usted inconscientemente un niño, a usted le hace gracia. A usted le hace gracia ver a un niño cuando normalmente está pasando por la calle y ve a un niño correteándolo en la terraza interior. Nada. Eso es una cuestión totalmente normal, porque saben que el niño está inconsciente de lo que uno hace y a la gente le causa risa. ¿No? Cuando ya ve uno la madurez, uno que está mal, no lo puede hacer. Salvo a que si usted se dirige a una playa nudista, es otra. Eso está regulado en el país. Y ahí no hay nada de inmoral, porque está permitido. Esa misma escena que yo les puse aquí como análisis, en una piscina pública aquí en Colombia o en una playa pública, usted lo puede hacer. Porque eso está inclusive sancionado por la ley por faltas a la moral. Y eso está inclusive en el Código de Policía, que las relaciones sexuales no pueden hacerse en espacios públicos, que no pueden demostrarse ese tipo de afectaciones porque eso atenta contra la moral y la seguridad. Entonces, vamos a desarrollar la actividad de la semana. En el foro de opinión, ustedes van a hacer sobre las relaciones entre la ética y la moral y van a tener para el desarrollo
sobre la situación presentada en el caso que yo les acabo. Luis me contestó de una forma correcta. Así, me gustaría en su argumentación dentro de la caja de opciones, en el caso de los que utilizan la plataforma Moodle en el celular, que hagan lo mismo. Es algo inconsciente. Como lo que está visualizándose en la plataforma, y aquí voy a mostrar el caso que nosotros tenemos, que es una la casuística, que es lo que denominamos mucho en derecho, y tenemos que la actividad de la semana está contemplada y habla de los casos. Escenario de la norma moral, que es lo que yo coloqué como primera pregunta. Y mire cómo le aparece. Carlos, un niño de 2 años, corre por una piscina pública completamente desnudo y sin usar pañal que cubra sus partes íntimas. Las personas que ven al niño correr les causa risa el hecho. Resulta que Carlos, ya con 16 años, vuelve a la misma piscina y quiso repetir la hazaña. Y las personas que estaban en el lugar, en su momento, lo amedrentaron porque estaba presentando una erección de su parte íntima. En los dos escenarios, ¿por qué la acción de Carlos cuando tenía 2 años no causó la misma reacción en la sociedad de Carlos adolescente? ¿Y por qué se interpretaría como una falta? Y en la segunda escena, cuando estamos hablando de una norma jurídica, estamos hablando de los derechos personales y de los derechos reales, aquí les coloco el otro ejemplo. Adriana es una mujer cabeza de hogar, resulta embarazada de Julián, un padre poco desatendido con las obligaciones de su hijo. Adriana decide llevarlo a un centro de conciliación para la fijación de la cuota alimentaria que presta el derecho ejecutivo, lo cual Julián incumplió el acuerdo y un juez de familia decreta el embargo de su salario por alimentos. En el escenario de norma jurídica, ¿por qué el juez decreta el embargo del sueldo de Julián? ¿Qué incumplió? Ahí es donde nosotros estamos hablando de la presentación de lo que dice de las normas jurídicas y de esos dos casitos. Ustedes hacen un parrafito donde van a contestar fácilmente. Eso le puede resultar algo muy corto, pues algo ya explicativo. Normalmente las actividades yo las explico enseguida, así como estamos haciendo en este video, en esta pública, y pues obviamente tendríamos la disponibilidad para realizar todas las preguntas a través del grupo de WhatsApp. Yo estaría contestándolas y pues obviamente todo bien. Bueno, cuéntenme cómo les gustó la clase de hoy, qué hay por mejorar, alguna pregunta. Quiero escucharlos a ustedes. Profe, en mi opinión personal la clase está bien, pero quería hacerle una pregunta. Claro. Profe, para ver si me podía hacer el favor de dejarme que voy a ingresar para poder desarrollar lo de la semana y si me deja el link o no sé. Eso que hay que colocar ahí, que dice como es el Bueno, código de listo. entrada. Exacto, mira, el código de usuario que ustedes tienen en la plataforma EVA es el número del documento de identidad sin los puntos y los números de la contraseña. Entonces, por interno, por favor, envíame nuevamente tu número de documento de identidad para validarlo con el chico de soporte técnico. Bueno, muchachos, un placer con ustedes. Volvemos otra vez a encontrarnos el otro martes a las 9 de la mañana. Voy a estar enviando el link como hice ayer y nosotros estamos hablando de las notificaciones.
personales y de las notificaciones por estrado. Estamos ahora mismo en un escenario de un estrado. Quedan notificados todos por estrado a las 9 de la mañana. Próximo martes, también estaré enviando un link del desarrollo. Y en las próximas horas, el link estará disponible en la plataforma de toda esta clase. Para consultar y pueda entender. Estos temas que nosotros estamos desarrollando son bastante de actualidad, y es por eso que la participación. La otra semana vamos a hablar sobre la norma. Ya voy a habilitar la plataforma para que usted pueda leer todo el material de la norma jurídica, o miren el resumen de la guía, que ahí habla sobre la norma jurídica. Y obviamente, que ya voy a realizar la ponencia, obviamente ustedes participan y todos vamos a comenzar a generar un poco de debate para hacer un poco más dinámica. A mí no me gusta hablar todo solo contigo, ¿sí? Porque eso es la dinámica del estudio. Cada uno participe, cada uno le estemos hablando, y me gusta ser como un tipo conversatorio masivo, porque no solamente el docente aporta, yo también me enriquezco de lo que ustedes me aportan, porque de esto se trata la educación. El derecho es de armonía, el derecho también es de opiniones. Deben de ser. Estoy como un moderador y estoy como docente, pero también ustedes participen. Si ustedes quieren, profe, bueno, vamos a desarrollar un poco más y hablar un poco sobre lo que está pasando con los jóvenes en el país, están matando, o con qué los jóvenes están reclamando. Hacer. Estamos en una disposición de un conversatorio en estas audiencias. En nuestra clase, nuestro espacio académico empieza desde las 7 de la mañana hasta la 1. Si usted me dice, profe, queremos desde las 7 de la mañana, hoy desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, no problema. Pero yo sé que ustedes tienen que también contribuir con sus cuestiones académicas dentro de la institución educativa, entonces yo tampoco voy a exagerar hasta. Entonces, estaría hasta las 11 máximo, para que ustedes ¿ya? Porque yo soy uno de un amigo y no considero el espacio abierto para todos. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia. Ya voy a comenzar a generar un académico para pasarlo y obviamente para hacer una nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.